a su nombre, y a su nombre, y a sus hijos, victoria. Gloria a Dios. Creo que el Señor tiene algo preparado para esta tarde, para nosotros. Así que si alguno de ustedes sale igual, no es por causa del Señor, es por causa suya. Dios está buscando a alguien que tenga hambre y sed de Él, alguien que quiera ser saciado, alguien que anhele más de su presencia. Yo sé que en Maranata aquí hay. 1, 2, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Alguien que ponga una demanda al cielo, diga: Señor, hoy salgo lleno de ti, salgo lleno de tu presencia. Dígalo con corazón sincero, con un anhelo ferviente. Hoy salgo lleno de tu presencia, Dios. Hoy salgo lleno de tu presencia. Alguien que alabe a Dios, alguien que pueda glorificar a Dios, alguien que puede exaltar el nombre del Señor, alguien que con sus propias palabras le pueda decir algo lindo a Dios en este momento. Alguien agradecido. Habrá alguien agradecido en este lugar, alguien que pueda darle danza al Señor, alguien que pueda alabarle, alguien que pueda decirle: Señor, haz como quieras hacer en mi vida, haz como quieras hacer. Alguien que puede decir: Señor, ayúdame porque solo no puedo. Hay alguien aquí. Gloria a Dios. Hoy vamos a ministrar bajo el tema yo te hospedo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y vamos a decirle: yo te hospedo. Yo te hospedo. Gloria a Dios. Acompáñeme al libro de 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Para los que no escucharon allá atrás, vamos a hablar sobre la presencia de Dios y vamos a decir: yo te hospedo. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. Vive Jesús. El que pueda colocarse sobre sus pies nos acompaña. El que no puede colocarse sobre sus pies, tranquilo ahí sentado. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Se pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de manera de haya, wow, con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Padre santo, Padre bueno, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por este tiempo, porque nos amas, porque nos quieres hablar, porque tienes propósito de bien y no de mal para con esta iglesia. Y te pedimos, Dios de gloria, que llenes esta iglesia, esta casa, estos cuerpos de tu presencia, de manera tal, Dios de gloria, que salgamos rebosantes, plenos en gozo, llenos de gracia, llenos de esperanza, llenos de fe, Padre de gloria. Y si hay algún endemoniado, quede libre en esta preciosa tarde.
Si hay alguien enfermo, salga sano. Si hay alguien dolido del alma, del espíritu, tú lo restaures. Estamos creyendo, Dios de gloria, de que no estamos solos, no estamos huérfanos. Tú estás en esta casa y tú vas a hacer cosas gloriosas, más abundantemente de la que hemos pedido y la que hemos entendido. Viene un nuevo tiempo para esta casa y tú vas a manifestar tu gloria. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. La presencia de Dios. En el pasado era muy temida la presencia de Dios. Hoy en muchos la presencia de Dios le da igual. El pueblo de Dios anhelaba tener la presencia de Dios, los líderes espirituales más que nada. Pero hoy en día no hemos acostumbrado tanto al mover de Dios dentro de la iglesia, que vemos la presencia de Dios como algo insignificante. Siempre hay algunos que no valoran la presencia del Señor. Pero amados hermanos, usted debe de caer bajo un principio, y es que en tiempos pasados la presencia de Dios no la portaban todos los hombres. Vino Cristo Jesús, murió y resucitó entre los muertos para que la presencia de Dios habitara dentro de usted. Y solamente hospeda la presencia de Dios el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero cuando usted hospeda a alguien, usted trata de que se sienta cómodo en su casa, ¿verdad? Usted le da toda la atención para que el tiempo que esa persona le visita no le falte nada. Aunque si hablamos del Espíritu Santo, naturalmente no le podemos brindar nada. Pero sí podemos nosotros mantener el vaso consagrado para que el Espíritu de Dios opere en nuestra vida y opera sobre todo aquellos que están a nuestro entorno. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Dios está buscando a alguien que esté consciente de hospedar su presencia. Alguien que la valore, que la respete, que la honre. Y alguien que sepa que Dios quiere hacer cosas grandes a través de su vida. Amados, si vamos un poco hacia el Antiguo Testamento y vemos el pueblo de Israel cuando se encontraba bajo la esclavitud de Egipto, Dios se le presentó a Moisés en una zarza. El ángel de Jehová se le presentó en una zarza, forma ahí de fuego. Y le hablaron a Moisés, lo convencieron que entrara a Egipto, que hablara a Faraón, que él iba a sacar a su pueblo con poder, que iba a endurecer a Faraón, pero que el pueblo ciertamente Dios lo iba a rescatar. Y así fue. Siento a Dios en este lugar. Siento a Dios en esta casa. Siento a Dios en este lugar. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Alábale porque Él está en este lugar. Alábale porque Él no es de palo, porque Él no es mudo, porque Él no es sordo, porque Él no es ciego, porque Él está aquí. Y verdaderamente Moisés fue el instrumento de Dios, pero no fueron ni las palabras de Moisés ni las palabras de Aarón que rescataron al pueblo de la esclavitud. Fue la presencia de Dios, el poder de Dios que lo rescató. Dios solamente buscaba un representante, alguien que le creyera, y en ese entonces Él escogió a Moisés. De manera tal que luego que el pueblo salió de Egipto, Faraón pensó que lo tenía acorralado, y muchos del pueblo se así, hasta el mismo Moisés, y Dios lo reprende y le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y cuando Moisés hizo esto natural, Dios hizo lo sobrenatural.
se tuvo que abrir el mar y pasaron en seco. El mismo mar que lo hizo pasar en seco ahogó a los egipcios. Yo estoy creyendo en un Dios que pelea a favor de su pueblo. Yo estoy creyendo en un Dios que va a salir propicio a sus hijos. Amados, luego que el pueblo de Israel fue rescatado, sintió paz. Luego comenzaron a quejarse de muchas cosas. Tanto así que cuando Moisés pasó días en la presencia de Dios, ellos hicieron un becerro de oro. Dios quería matar a ese pueblo. Habían visto la mano de Dios, habían visto la presencia de Dios como nunca antes, y estaban mirando hacia atrás. Querían volverse a Egipto. Y Dios les dijo: este es un pueblo de dura cerviz. Le estoy mostrando mi gloria y ni aún así creen. Me estoy manifestando a ellos y siguen queriendo ir a Egipto, amando a Egipto. Y Dios le dice a Moisés: sal tú con tu pueblo. Yo les voy a enviar mi ángel. Y ustedes van a derrotar al Jebuseo, al Eteo, al Fereceo y a todos los feos. Voy a enviar a mi ángel. Dios le dio palabra que iba a destruir a todo su enemigo, pero que iba a enviar a su ángel. Aquí hay que comprender algo, y es que Dios es omnipresente. Como omnipresente, Dios está en todo lugar. Su gloria llena toda la tierra. Pero una cosa es que Dios esté en todo lugar y lo sepa todo, y otra cosa es que Dios te manifieste y que Dios salga a favor tuyo. Tanto alaban a Dios. Una cosa es que Dios esté en todo lugar, y otra cosa es que salga a favor de ti. Moisés, entendiendo esto, le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no marcho. El ángel es tremendo, el ángel es vencedor, pero yo quiero tu presencia. Tu presencia yo la quiero. Y Moisés habló con Dios. Hicieron pacto, renovaron el pacto. Y Dios le dijo que iba a salir con ellos. Iban a destruir a todos esos hebeos, fereceos, todos. Los iba a destruir. Pero ya no iba a ser el ángel, iba a ser la presencia de Dios. Dios decidió caminar con Moisés y con ese pueblo que se quejaba a cada rato. Dios decidió caminar con Moisés y ese pueblo ingrato. Dios decidió hacerlo por amor a lo que había dicho Abraham, por amor a la intercesión de Moisés. Y Dios los mandó a ellos a diseñar un tabernáculo en el desierto. Hizo una tienda. Algunos de ustedes ya saben de eso. Me voy a limitar a explicar sobre la tienda. Pero Dios hizo un templo, para decirlo así, un camping en medio de todo el pueblo. Tenía un lugar, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba la presencia de Dios. Dios lo hizo de esta forma, de manera tal que su presencia estuviera en medio de todo su pueblo. Cuando el pueblo se comenzó a portar mal, Moisés, para que Dios no lo destruyera, alejó el tabernáculo un poco del pueblo. Pero el tabernáculo estaba a la vista del pueblo. Y dice la Biblia que cada vez que Moisés iba a consultar a Dios en el tabernáculo, una nube bajaba y cubría el tabernáculo, y Dios hablaba con Moisés, y el pueblo estaba acá en su campa, en la puerta, viendo la gloria de Dios, viendo la presencia de Dios. Dios quería que todos ellos la gozaran, la disfrutaran, pero ellos, con su deseo de seguir manteniendo su pecado, su libertad,
Decía Moisés: ve tú, nosotros no podemos oír a Dios, ve tú. Pero en aquel entonces Dios había diseñado un método, porque el pueblo tenía que había salido de Egipto, tenía que llegar a la tierra prometida. Así que ellos tenían que caminar a diario o cada cierto tiempo, tenían que dar pasos y tenían que levantar el tabernáculo. Pero el tabernáculo no se levantaba a la manera de los hombres, se levantaba de acuerdo a cómo Dios lo había establecido. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque el hombre puede tener planes, ideas, deseos, le puede parecer bien cómo hacer las cosas, pero Dios no busca que tú hagas las cosas como te parece, sino como Él lo ha establecido. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios dijo: lo va a levantar el tabernáculo los hijos de Coat. Van a ser los levitas los que se van a encargar del traslado del tabernáculo. Y el arca del pacto la tienen que llevar de esta forma. La van a tomar por las varas los hijos de los levitas, y ellos van a marchar y la van a llevar. Y el velo que cubre el lugar santísimo lo van a poner sobre el arca, porque el arca no tiene que estar expuesta a los ojos de cualquiera. Este era el método de Dios. Murió Moisés y Dios dijo: voy a meter a mi pueblo a la tierra prometida a través de Josué. Y la forma que le dio a Josué para cruzar el Jordán era que los levitas llevaran el arca del pacto por delante. Y recuerde que el arca del pacto tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, su redención, su salvación, pero también su santidad. Así que el Señor le dijo: el resto del pueblo tiene que estar 2000 codos de distancia. Los que estuvieron ayer en el culto de jóvenes saben cuánto es la distancia en metros. Tenían que estar distantes, pero tenían que seguir hacia donde iba el arca, seguir hacia donde iba la presencia. Hoy la gente quiere ir donde le da la gana. Dios quiere que marches hacia donde va su presencia, hacia donde te quiera dirigir la presencia. Porque si vas donde te da la gana no tendrás victoria, pero si vas donde la presencia de Dios quiere ir, tienes la victoria asegurada. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alaba a Dios. Y Josué y el pueblo lo hizo de esta forma. Y los muros de Jericó cayeron, tuvieron la victoria y fueron conquistando más ciudades de esa gente fea. Fueron conquistando, no porque eran gente de ejército, sino porque con ellos estaba la presencia de Dios. Cuando tenían temor se limitaban. Cuando hacían cosas que eran en contra del plan de Dios, no avanzaban. Ejemplo de eso es cuando ellos iban a pelear contra la gente de Jai. Dijo: Jai es un pueblo pequeño, no es necesario que vayan tantos hombres para destruir a Jai. Sacando cálculos humanos, métodos humanos. Pero Acán había tomado del anatema, había hecho algo que había desagradado a Dios. Y cuando el pueblo va a pelear contra Jai, pierden con el pueblo que tenía menos probabilidad de ganarles. Josué queda: ¿qué pasó, Señor? Tú no ibas a dar toda la tierra. Y el Señor le mostró que había anatema. Porque cuando las cosas no avanzan, los hombres de Dios tienen que interceder. La iglesia tiene que orar. Hay que encontrar el anatema y hay que expulsarlo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Pero Maranata va a avanzar, porque el anatema va a salir. La presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Santo. Cuando encontraron el anatema y lo sacaron, continuaron las conquistas, continuaron venciendo, y todo fue glorioso.
todo fue maravilloso. Todo el tiempo que gobernó Josué, la gente no se apartó de Dios. Murió Josué. Vinieron el tiempo de los jueces, pero no había nadie como Josué que se pusiera a favor de Dios y dijera: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo amaremos la presencia de Dios. No había nadie así. Así que el pueblo tuvo un tiempo consagrado a Dios y otro tiempo se apartaba de la voluntad de Dios. Por muchos años apartados, y Dios permitía que los pueblos extraños los destruyeran. Luego Dios levantaba a otro con su espíritu para traer victoria. Todo por la palabra que había dado Abraham. Si no fuera por la palabra de Abraham, todos hubieran muerto y Dios hubiera levantado otro pueblo. Que a veces la gente no está viva porque usted es bueno. Está vivo es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el pacto de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Así que Dios amaba a este pueblo. Dios guardaba a este pueblo a pesar que eran rebeldes. Pasó un caso terrible para el tiempo de Elí y sus hijos. Sus hijos estaban menospreciando el templo de Dios. Estaban haciendo lo que le daba la gana. Es tipo de la iglesia cuando se desenfrena, cuando le importa más sus propios intereses que el interés de Dios, que la voluntad de Dios. Y Dios permitió que el pueblo filisteo viniera y matara un pocotón de ellos. Muchos murieron. Y la Biblia registra que la gente asustada dice: mandemos a traer el arca de Dios. Traigamos la presencia de Dios. Y fueron a buscar la presencia de Dios, el arca. Cuando todo el pueblo de los israelitas vio que el arca llegó al templo, gritaron con gran estruendo que la tierra tembló, dice la Biblia. Se sentían victoriosos porque había llegado el arca. Y el pueblo de los filisteos dijo: llegó Dios al campamento. Esfuércense y seamos valientes. Vamos a pelear con ellos. Pero el arca del pacto la habían ignorado por mucho tiempo. En ese día particular deseaban la presencia de Dios como un amuleto para que lo sacara de sus problemas. Hay alguien que alaba a Dios. Gente que ama a Dios cuando tiene problemas. Gente que ama, honra a Dios cuando tiene situaciones difíciles. Gente que no le interesa la presencia de Dios. Deshonra en el sacrificio que ha hecho Dios. Pero cuando tiene necesidad, ahí necesito la presencia. Necesito la presencia. Trajeron el arca del pacto al campo de guerra. Y aunque llegó físicamente el arca, el deseo de su corazón, el anhelo de su corazón, no permitió que la presencia de Dios que llena toda la tierra se manifestara en ese lugar. Hay alguien que alabe a Dios. Es que la presencia de Dios está en todo lugar, pero no todos provocan que ella se manifieste. No todos. No todos. Esto es tremendo. Llegó el tiempo del rey Saúl. El rey Saúl ni le interesó el arca, para nada. Se dice que el arca fue olvidada, pero fue olvidada por Saúl y por todo el pueblo. Seguramente, como vieron que en el pasado no le funcionó, se olvidaron del arca. Déjala allá, déjala en esa tienda. Todo el reinado de Saúl. Pero cuando David fue nombrado rey de todo Israel, David dijo: traigamos el arca que fue abandonada en el tiempo de Saúl. Ay, Dios mío.
traigamos el arca que la quiero hospedar en Jerusalén, en esta capital que me dio el Señor. Quiero que la presencia esté aquí en medio de todo el pueblo. El problema fue que David al principio lo hizo prácticamente bajo el mismo método que los filisteos devolvieron el arca del pacto en el pasado. Porque cuando el pueblo de Israel, lo que les comentaba anteriormente, llevó el arca al campamento y el arca no le funcionó, los filisteos dijeron: vamos a llevárnoslo a Dios. Los filisteos se llevaron la presencia, se llevaron el cajón, el arca. Y Dios fue tan generoso que no los mató al principio. Y ellos metieron el arca en el lugar del templo de su dios Dagón. Y al día siguiente, cuando fueron a ver a Dagón, Dagón estaba en el piso. Levantaron a Dagón. Y al día siguiente, cuando lo fueron a ver, estaba Dagón desmembrado, sin brazos y sin piernas, tuquito. El arca, la gloria, la presencia de Dios, que no se manifestó en el campo de guerra, estaba allá en el templo de Dagón haciendo estrago. Porque Dios no se manifiesta por deseos errados de los hombres. Pero Dios no va a compartir su gloria con nadie, ni con Dagón, ni con nadie. Dios tumbó a Dagón, así como Dios va a tumbar a cualquier dios, cualquier santero, cualquier brujo, cualquier hechicero que se levante contra usted y contra esta iglesia. Dios lo va a destruir. Su gloria es poderosa. Hay alguien que alabe a Dios en este lugar. Dios santo. David dice: traigamos el arca que fue olvidada. Pero ese arca, para que Israel lo recuperara, los mismos filisteos tuvieron que mandársela. Porque luego que Dios desmembró a Dagón, llenó a la mayoría de los filisteos de úlcera y de tumores. Para que usted vea que Dios puede destruir a todo lo malo, con usted o sin usted. Ahora Dios quiere usarlo a usted y quiere usarme a mí. Solo está buscando que le creamos. Que le creamos. Ese es el vehículo con el que Él va a manifestar su gloria. El vehículo con que te van a ver y dicen: ese es un siervo de Dios, esa es una sierva de Dios, ese es un hijo de Dios. No te metas con él, que él lleva corona. Y los filisteos tuvieron que montar el arca del pacto en unos toros y la mandaron. Y la presencia de Dios dirigió los toros. ¡Qué tremendo! Llegó el arca del pacto donde tenía que llegar. Dios dirige todo, hasta lo más insignificante. Hoy te puedes sentir que eres incapaz, pero si permites que la presencia de Dios te conquiste y te enamore, vas a llegar donde Dios lo dijo. Vas a llegar. Siento a Dios. David dice: traigamos el arca. Se juntó con la gente del pueblo, los convenció. Hey, no hemos tenido el arca del pacto aquí desde el tiempo de Saúl. Y todos dijeron: nos parece bien, David, tráete el arca. Mire esto, nos parece bien. David no consultó la ley, no consultó a Dios para decir: Señor, el pueblo está de acuerdo, la llevo o no, ¿cómo quiere que la transporte? No dijo eso. Tenía una buena intención, pero no estaba siendo obediente a la palabra. Ay, Dios mío, gente llena de buena intención, entre comillas,
pero no está de acuerdo a vivir conforme a la palabra. Esa gente no va a ver gloria de Dios en su vida. David tenía buena intención. Traían el arca en bueyes. Cuando el arca del pacto se transporta entre los levitas y a distancia del pueblo y gente consagrada, venía el arca en bueyes. Dios permitió que la fueran llevando en bueyes. Mire esto, la gente saltando, alabando a Dios, tocando todo tipo de instrumentos de madera de haya. Grito de júbilo, bulla, espectáculo, pero no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Puedes hacer el espectáculo que te dé la gana, montar el show que te dé la gana, pero si no lo haces como Dios quiere que lo haga, hermano, no vas a ver la gloria de Dios a tu favor. Haz los ayunos que tú quieras y sigue viviendo en pecado para ver si vas a ver gloria. Participa de las vigilias que quieras. Ayuda en la iglesia en todo. Haz tu nombre grande, que te vean, que te aplaudan los hombres. Recibe la gloria terrenal de la tierra, pero no vas a ver gloria de Dios en tu vida. Te va a tocar ver cómo otros se ensanchan, otros cómo crecen, otros cómo prosperan. Sentí algo de Dios para hablar de prosperidad también en este día. No predicamos un evangelio de prosperidad, pero Dios va a prosperar a sus hijos. Dios va a prosperar a los que aman su presencia. Viene un nuevo tiempo, prepárate. Viene un nuevo tiempo. Así que la gente estaba saltando, pastora, danzando. Como a veces hacemos en los cultos, cuando sentimos que los músicos están tocando y las minitas están cantando, uno ¡guau, guau, guau, guau! La bulla nuestra no va a mover la mano de Dios. No. Puede ser que usted nunca ha estado en la vida, nunca ha hablado en lengua, nunca ha caído al piso cuando lo ministran, pero si tiene un corazón conforme al de Dios, usted va a ver gloria. Siento a Dios. Aleluya. David lo hizo así. Y cuando los bueyes se tropezaban, Usa pensó que el arca se iba a caer. Como Dios se va a caer, hermano. Tocó el arca, aniquilado. Tú no puedes tocar el arca, tú no eres levita. Murió. Pero los filisteos lo pudieron tocar y hacer y deshacer. Son filisteos. Ellos nunca han oído de la gloria de Dios. No conocen al Dios de la gloria. Solo han oído de bulla. Pero Dios lo hirió con tumores. No los aniquiló, pero creó un precedente para que respetaran. Siento a Dios. Usa tocó el arca, cayó muerto. David tuvo temor. Ya nadie quería tocar el arca. Y Obed-edom, yo la hospedo. Yo la hospedo. Obed-edom sí era levita. Obed-edom tenía lo que tenía que tener para que el arca de Dios se manifestara a favor de su vida y de su casa y de todo lo que él poseía. La Biblia no dice literalmente que Obed dijo yo la hospedo, pero la Biblia dice que la arca de Dios la llevaron a la casa de Obed-edom. No había otra casa para que tuviera el arca. Era la casa de Obed-edom. Seguramente Obed-edom dijo: déjame volver a barrer, déjame pasarle la aspiradora, déjame trapear.
Déjame sacar este chéchere de aquí. Esto no tiene que estar en el cuarto. Pónganla ahí. Pónganla ahí. Dice la Biblia que 3 meses duró el arca de Dios en la casa de Obed-edom. Segunda de Samuel 6:11 dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Yo la hospedo. Yo la hospedo. Limpió todo para que el arca estuviera ahí. El arca no lo mató, no lo llenó con tumores, no quebró la pared de su casa, no le tuvo que destruir nada, no tuvo que dejar a nadie en tuquito en la casa de Obed-edom. Todo lo que tenía Obed-edom floreció. Todo fue tremendo. Llegó la noticia a David y le dicen: Obed-edom ha sido bendecido en estos 3 meses como nunca antes. Obed-edom, que parecía que tenía puertas cerradas, que parecía que el cielo se había olvidado de él, que había sufrido, tiene 3 meses prosperado, bendecido. De una vez que llegó el arca, David dijo: hay que traer el arca acá. Tengo que averiguar qué debo de hacer distinto para llevar el arca a Jerusalén. A alguien que quiera hospedar el arca de Dios. ¡Wow! David lo hizo de esta forma. Y Dios nos permite ver que en el tiempo de David, antes que él cerrara sus ojos, logró que hubiera paz en todo Israel. Venció a todos sus enemigos. A todos. A todos. Por la presencia de Dios. El día que David se quiso hacer el loco en hacer un censo, Dios lo ajustó de una vez. Y David se volvió a Dios. Porque David ahora quería contar con cuántos hombres de guerra él tenía para seguir conquistando. Y Dios hizo que muriera un pocotón de gente, 71,000 de una vez. Porque Dios no depende de lo que tú tienes para darte la victoria. Quiero que usted lo sepa. Hoy puede estar en blanco, nada de dinero. Hoy puede que no tengas casa propia, que sigas soltero, pero Dios va a hacer cosas grandes si sabes apreciar su presencia. El plan de Dios no era que toda la vida estuvieran llevando el arca de un lado para el otro. Dios quería entregar a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que el velo que separaba a las personas del lugar santo al lugar santísimo, todos tuvieran acceso. Así que cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. A partir de ahí, Dios en su misericordia puede escuchar a cualquiera de nosotros que desee clamarle. A partir de ahí. Así que cuando usted ha aceptado a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en usted. Y Pablo dice en el libro de Corintios que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados con precio de sangre. Nosotros nos volvimos morada del Espíritu Santo. Ya nos hospedamos por un tiempo. Morada. Pero tenemos que saber que realmente la casa es de Él. Nosotros tenemos que ser como mayordomo. Eso. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que este vehículo esté consagrado para Él. Así que si usted tiene que orar, ore. Si tiene que ayunar, ayune.
tiene que vigilar, vigile. Lea la Biblia y manténgase consagrado. Y lo que le espera va a ser gloria, de gloria en gloria. Dios quiere de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dios lo quiere hacer. No te está preguntando tu edad, si te sientes un niño, Dios lo puede hacer. No te está importando si tú eres un anciano, Dios lo puede hacer. No te está permitiendo si tú perdiste tu matrimonio, Dios te puede levantar. Me llama la atención lo que dijo Josué antes de la conquista, pastora. Le dijo: santifíquense hoy, que mañana Dios va a hacer maravillas. Santifíquense hoy, mañana Dios va a hacer maravillas. Acompáñeme sobre sus pies. Cuando Salomón edificó el templo de Dios, la casa se llenó de la presencia de Dios. ¿Hay alguien aquí santificado? Alguien que le diga: Señor, necesito que me perdone por mis pecados. Este es el tiempo. Vamos a adorar a Dios y vamos a ministrar. Póngase a cuenta con Dios. Lo lindo de Dios es que cuando te pones a cuenta no tienes que esperar 24 horas para comenzar a ver sus manos. A veces no salió ni la palabra de tu boca y ya Dios vio tu arrepentimiento. Dios está buscando a gente honesta, sincera en este día, que quiera ver su gloria. Yo estoy creyendo en un tiempo poderoso. Obed-edom fue prosperado y tú vas a ser prosperado. No tienes casa, vas a recibir tu casa. No tienes un vehículo y es necesidad, la vas a recibir. Todo lo que necesitas lo vas a recibir. Dios dijo: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás. ¡Esa! Adora a Dios. Adora a Dios. Los que quieran va a pasar al altar, pase. El altar está abierto. Los que no puedan pasar al altar por alguna razón, la presencia de Dios va a llegar donde tú estás. Tiene que estremecer. Pero si tú puedes bajar, baja.